me llamó la atención, me llamaron la atención esos papelitos chiquitos, pero que ahí viene el meollo del asunto del que vamos a hablar hoy día, ¿o no, Pancho? Así es. Yo, por ejemplo, recuerdo que después de eso, obviamente estuve buscando en mi casa a ver si tenía algo, pero solo encontraba eh, sobres con unos impresos que no eran estampillas. Pues, en ese tiempo no sabía mucho. Así que un domingo me dirigí al correo y entré al museo postal y en esa época, pues dentro del museo estaban los comerciantes. Y de hecho, la primera estampilla que tuve o que me compré con mi exiguo propina fue esta. A ver, espero que la puedan ver. ¿La están viendo? ¿Mm? No la veo yo, no sé. Rolo, tú. César dice que tampoco la ve. A ver. Ya está Ajá. iniciando la presentación. A ver. Sí, la Ahí vemos. está. Perfecto. Entonces, esta era la estampilla pues, que yo me compré. Bueno, me costó, creo que al valor del día serían unos 10 soles. Y, pero eran bacanes porque eran de los temas que me gustaban, que era la fauna marina, ¿no? Ahí estaba pues el delfín, estaba el tiburoncito, ahí ven abajo el pececito ese es una anchoveta, ahí estaba la medusa, la anémona, me encantó, me encantó. Y esta primera serie fue la que a mí me impulsó en seguir avanzando con mi tema que era de los peces, ¿no? Que, que también compartimos con Abraham. Pero también hubo una persona más de entre estos comerciantes que me ofreció otras estampillas, bueno, que en ese momento estaban muy caras para mí, pero que me llamaron la atención. Espero que puedan verlo. ¿La pueden ver? No. Aún no carga. Sigue en la anterior. Patricia dice que sí la ve. Hay que esperar. ¿Ya la Por ven? favor, cualquier queja al libro de reclamaciones. No, no se ve. Se ve la primera serie todavía. Ok. Vamos a ver un ratito. A la hora de compartir hay que ver qué ventana y puedes escoger. Ahora sí, ahora. Ok, genial. Entonces me ofreció estas estampillas. Uy, uy, uy. Uy, uy, Y uy. dije, wow, qué bonitas estampillas, aunque estaban un poco caras, ¿no? Entonces dije, no, no puedo. Ajmán, Ajmán. Y a mí que me encantaba la geografía y los países, no recordaba un país llamado Ajmán. Y bueno, después alguien dijo, no, ese tipo de estampillas no funcionan. Y no entendí, ¿no? Hasta que obviamente ya cuando me fui a más reuniones del club, me comenzaron a enseñar algo. ¿Y a ti? ¿Cómo te pasó ahora? Bueno, tengo que confesar, dicen las malas lenguas que sé mucho de estampillas nocivas. Ya después vamos a explicar qué son. Pero me pasó igual que Pancho. Yo compraba, había muchos comerciantes que me ofrecían cosas muy bonitas, muy llamativas a la vista, a los ojos. Y entre ellas voy a mostrarles unas que justamente puse en mi libro. No era mi tema, pero me llamaron la atención. Pancho, sal de la presentación para yo poder mostrarles, porfa. Listo. Me llamaron la atención porque eran tridimensionales. Un deporte que Ah, yo sí me acuerdo. las pueden ver, espero que las vean. En béisbol se ven de 3 dimensiones, muy bonitas. Ahí como ven dice Manama. E igual que Pancho, como éramos socios del club, busqué en los catálogos y no encontraba ese lugar. Yo, qué raro, a mí me han dicho que son estampillas. Insistí, pedí un catálogo llamado Iber, pedí otro Scott y nada de nada. Pero así, Además, absolutamente nada. recuerda que en esa época no había internet. Ah, claro, Pancho, para las personas que nos están escuchando, si hay alguien de menos de 30, no se sorprenda. Antes no teníamos internet, así que teníamos que esperar hasta el domingo para ir a la biblioteca del club y poder ver si existía o no existía eso. Pero bueno, a mí me quedó la duda
Y no solo con esas, poco a poco me fui dando cuenta que eran muchas, pero muchas estampillas que no encontraba en los catálogos. No sé en tu caso. Pues en mi caso, pues yo estaba, cuando comencé a ver Ahman, ¿no? Decía qué raro. Y me puse a buscar en mi enciclopedia, a ver dónde estaba. Y no la encontré. De hecho, saqué mi carnet de biblioteca y me fui a la biblioteca del Callao a buscar o sea, a buscar ese país en la gran biblioteca, en la gran enciclopedia geográfica que tenían ahí en la biblioteca. Nada. Y de ahí ya me di por vencido. Bueno, ¿dónde quedará ese país? Y y después, bueno, ya me dijeron pues que estas estampillas son nocivas, es decir, que no debería coleccionarlas, ¿no? Pero había estampillas muy bonitas, ¿no? Y también vi que no solamente habían peces, sino todos los temas eran bien llamativos y coloridos. No, es que en general todo es, esto que llaman nocivas, escuchen todos y todas, después vamos a explicar el detalle, pero queremos mostrarles un poco lo que estamos seguros a todos y a todos nos ha pasado, justamente son nocivas y casualmente se relacionan mucho a los temas que muchos coleccionamos. Miren, en el club, el Círculo Amigos de la Filatelia, la mayoría coleccionamos peces. No, Pancho, la mayoría coleccionamos Por peces. supuesto, es el tema más coleccionado del club. Y una de las primeras series de peces que yo compré es esta que les voy a mostrar ahora. Miren el tamaño, miren los colores, la forma. Yo tenía en esa época 11 años ya, pero miren esto. Yo veo esto y digo, a los 11 años digo, qué bonito, qué hermoso, pero qué preciosos peces, lo máximo. Y las compré. Si uno sabe un poquito de geografía, habrá escuchado hablar de Omán alguna vez. Pero una particularidad, ahí dice State of Oman, Estado de Omán, y el país que conocemos, o los que conocen o saben algo de geografía, es el Sultanato de Omán. Y nuevamente yo decía, como muchos me imagino, ¿qué está pasando? Dale, Pancho. Sí, pues, es decir, no encuentra estas cosas, es decir, por ejemplo, luego encontré otras estampillas de un país llamado Estafa, y ahí sí ya me hizo sospechar, ¿no? Estas estampillas son estafa, están estafando, y por cierto, no existe estafa, o sí. ¿Alguien ha averiguado un poco más? ¿Entonces averiguado un poco más dónde está estafa, Abraham? Yo he averiguado, pero en este momento no les voy a decir. ¿Saben por qué? Porque como dije la semana pasada, y Rolo ya lo dijo, hay un libro llamado, o casualidad, no todo lo que brilla es filatelia, escrito por el famoso filatelista Abraham Valencia. Y ahí dice, así que están obligados a leerlo. Por suerte es gratis, no se preocupen. ¿Qué más, Pancho? Sí, pues, y esto de las estampillas de países que no existen no es un hecho aislado. De hecho, desde los años 70 no han existido estas estampillas y han sido muy prolíficas. Pero se pueden coleccionar. Eso es un tema que nosotros vamos a tratar ahora en la charla y un poco orientándolos, ¿no? De coleccionar, tú puedes coleccionar las estampillas nocivas. De hecho, tú puedes coleccionar cualquier cosa. Eso quiere decir que puedes coleccionar chapitas, tapitas. Yo tengo un amigo que le gusta coleccionar boletos de combi y A eso es Pancho le igual con gusta las coleccionar, estampillas Pancho le nocivas. gusta coleccionar peines, por ejemplo. Claro. Pero la filatelia no solamente es coleccionar papelitos. Entonces ahí comenzamos a regresar a las cosas básicas de qué es la filatelia. La filatelia es el coleccionismo de material emitido por una administración postal de un país que existe. ¿Qué opinas ahora? Totalmente de acuerdo. Eso justamente de eso se trata la exposición de hoy día, que ahora sí ya, Pancho, comienzo, de Dale. un poco más de qué son las nocivas, si podemos coleccionarlas o no. Así que, no sé, comienzo que diga el moderador. Señor moderador, ¿dónde anda? Está atendiendo a su hijo, creo.
Mil disculpas Bueno, a mira, todos. ahí El hay una moderador. pregunta de Leonardo Aquí estoy, Nicolás aquí estoy, aquí Villalba. estoy. Preguntas, justamente. Ok. No, antes de las preguntas, te pedíamos a ti como moderador, ¿puedo comenzar la exposición? Una vez que Y más respondamos bien, esta pregunta. explícale los de las preguntas a todos que va a ser posterior, porfa. Ya, muy bien, señores. Después de esta exposición, de estos serán unos 20 minutos de aburrimiento con Abraham Valencia, pues ahí podrán venir las preguntas. Entonces, le damos pase a Abraham, nuevamente agradeciendo la asistencia, ya somos alrededor de 20 personas y espero que les sea de mucha utilidad esta exposición que continúa. Abraham. Listo, gracias Rolo. Y bueno, voy a comenzar. Denme un segundito para poder poner en sus ventanas para que todos puedan ver la presentación. Voy a tratar de ser relativamente rápido para que no se aburran, como ha dicho Rolo. A ver. Rolo, ¿me confirmas? ¿Se puede ver la presentación? Es correcto, está bien. Listo, bueno, en todo caso, comienzo. No todo lo que brilla es filatelia. Estampillas que no son estampillas, pregunto ahí. Yo creo que antes que nada, lo que debemos definir es qué es una estampilla o qué son estampillas. Ya sabemos que son elementos postales emitidos por las administraciones de correo. Para que no haya confusión, algunos le decimos estampilla, otros le dicen estampilla postal, sello postal y hasta timbre postal. ¿Cuál es el común denominador? Que todos tienen, todas las estampillas, sellos o timbres postales, como querramos decirles, tienen valor de franqueo. Han servido antes, sirven ahora y seguirán sirviendo para enviar correspondencia. ¿Ya? Eso es una estampilla, esto solo como recordatorio para que se entienda lo que viene. ¿Ya? Entonces, ahí sí empiezo ya a diferenciar. No todo lo que parece una estampilla lo es. Pancho decía, vemos papelitos con dientecitos y casi siempre, sobre todo cuando empezamos en este mundo, pensamos que son estampillas. Pero para hacer una estampilla, repito, tiene que tener un valor postal, tiene que ser autorizado por una administración postal. Y si no tiene ese valor postal, para los filatelistas no es estampilla y no es filatélico. No se olviden, si no tiene valor postal, no entra en la definición propiamente de estampilla y por ende no es filatélico. Y una cosa que va más allá de solo coleccionar para aquellas personas que exponen. Este tipo de estampillas no se pueden poner, no se pueden colocar, no se deben colocar en las colecciones que vamos a exponer en aquellas exposiciones, aunque suene redundante decirlo, avaladas por los clubes, por las federaciones de filatelia, etcétera. ¿Ya? Igual, por supuesto, como ya dijo Pancho, finalmente cada quien colecciona lo que desea. Pero es importante en este mundo de la filatelia que se sepa qué es lo que se está adquiriendo, qué es lo que se está comprando, qué es lo que se está coleccionando, y de eso trata la exposición de hoy. Ahí en el título de la diapositiva he puesto las estampillas prohibidas por la FIP. Para aquellos amigos y amigas que están iniciando en este mundo, la FIP son las siglas en francés de la Federación Internacional de Filatelia. Así como en el fútbol hay una FIFA, una Federación Internacional del Fútbol Asociado, la filatelia también tiene su federación internacional, que es la FIP, que es el ente que da los reglamentos, que rige la forma en que exponemos, no necesariamente la forma en que coleccionamos, pero sí cómo mostramos nuestras colecciones a otros dentro de las reglas oficiales. La primera estampilla es de 1840. Y miren, lamentablemente el ser humano siempre, o no siempre, muchas veces tramposo, la primera falsificación se da en España en 1850 con la intención de engañar a la administración postal y a filatelistas. Es decir, un pillo, o un par de pillos, eran dos en realidad, falsificaron una de las primeras emisiones españolas para ellos enviar sus cartas con esas estampillas falsas, falsificadas, y también para venderle a algunos filatelistas, porque así como la primera estampilla nació en 1840, los primeros coleccionistas también aparecieron en 1840. A fines del siglo XIX, entre 1897 y 96,
E incluso empiezan a aparecer estampillas, o parecían estampillas, de lugares que no existían. Y ya el siglo pasado, el siglo XX, ya empezó lo que los filatelistas llamamos un abuso en las emisiones, de lo que también voy a hablar. Sí les voy pidiendo que si por ahí tienen alguna estampilla que quieran consultar, si pueden tomenle una foto, tenganla a la mano. Sus preguntas, disculpen que no contestemos ahorita, van a ser al final, como ya les dijo Rolo. Anótenlas, porfa, y vamos, no va a quedarse ninguna pregunta sin respuesta. Bueno, entonces las estampillas prohibidas por la FIP, esta federación que aparece en 1926, apenas se fundó, ya comenzaron a hablar de estas estampillas que en aquel momento les decían no deseadas. 24 años después, en 1950, incluso se emite una primera lista de lo que ya en ese momento llamaron emisiones abusivas, recomendando que no las usen en las colecciones y que no las muestren en las exposiciones. En esa época, en la década de los 50 del siglo pasado, es que comienza a usarse esta palabra nocivas, que es una de las que más usamos hoy en día. En 1967, la Federación Internacional de Filatelia, en un congreso celebrado en Ámsterdam, Países Bajos, o como lo conocemos Holanda, cambia esta recomendación de no usar estas estampillas llamadas nocivas y la cambia por una prohibición explícita. ¿No? Es decir, la Federación Internacional de Filatelia, FIP, dice, está totalmente prohibido usar esas estampillas en nuestras exposiciones. Ahí hacia la derecha ven, no sé si ven un título en francés, esa es la portada de la primera lista emitida oficialmente por la FIP sobre las emisiones abusivas llamadas en esa época. En ese mismo congreso de la FIP tratan de definir qué son estas emisiones. Dicen que, o acuerdan que, sean aquellas cuyas administraciones postales las vendan directamente a comerciantes, es decir, que no pasaban por las ventanillas filatélicas, sino directamente iban a comerciantes que las vendían. También definen que son aquellas estampillas que son un poquito difíciles de adquirir, es decir, una serie de 5 peces, vas a la ventanilla filatélica, hay 4 de ellas y la quinta desaparecida de la ventanilla. Es una costumbre que se hizo muy usual en los años 60 o 70, cuando había la Guerra Fría. Los países comunistas tendían a hacer eso para elevar el valor de algunas estampillas de algunas series. Las sobrecargas, las emisiones de estampillas dentadas que en paralelo tenían sin dentar, también la FIP decide que eran nocivas. Podríamos decir que estos años es donde empieza a tratar de esquematizarse el concepto de estas estampillas. Ahí están viendo en pantalla en este momento algunas emisiones que la FIP ya en aquel entonces consideraba nocivas. Ahí van a ver varios nombrecitos, varios nombrecitos de algunas estampillas que yo estoy seguro, todos, sin excepción, todas y todos, hemos tenido en nuestras manos. Estas de acá son parte de mi colección. Tengo una colección. Ahmad Corazón. Ya, por ejemplo, ahí está el famoso Ahmad. Como verán, miren la del centro, esa estampilla dorada. No me digan que incluso siendo adultos no nos llama la atención el color dorado. Imagínense cuando somos niños. Miren esa dorada, la de la izquierda de sus pantallas tiene dientes y la de la derecha no. Más a la izquierda de la diapositiva vemos a Winston Churchill en estampillas de Ahmad, ¿no? ¿Qué tiene que ver Churchill, británico, primer ministro en la Segunda Guerra Mundial, con Ahmad en 1967? Vemos abajo, no sé si se dan cuenta, al Perú, en una estampilla de Mutawakelite Kingdom of Yemen. Yemen existe, pero el reino Mutawakelite no existe, ¿no? Por poner un ejemplo, y ahí ponen todavía Perú. Estas son algunas de las estampillas que la FIP, en esa lista que les he mencionado, puso como prohibidas. Dicho sea de paso, yo hoy día no voy a hablar de la lista, sería muy largo. En el libro, que al final a través del chat les voy a pasar la descarga, yo me he dado el trabajo, como saben, sobre todo mis amigos del club, de digitar todo para que esté a la mano en el libro para aquellos que tengan curiosidad. Esas listas, después voy a volver a comentar, no es que sean válidas hoy en día, pero al final lo comento. Bueno, entonces, en el 67 sale la lista. El 75, en abril del 75, la FIP vuelve a publicar la última versión de la lista, pero ese mismo año
decide suspender la emisión de estas listas. Los motivos, hay muchas versiones. Un grupo de personas que estuvo presentes en ese congreso de 1975 asumen que la presión de los comerciantes fue tal que se decidió suspender la emisión de esas listas. A nivel de Latinoamérica, Sudamérica o Iberoamérica tenemos también una federación que es la FIAF, la Federación Interamericana de Filatelia. En el 70 también decidieron elaborar su propia lista. Uy, ¿qué escuché ahí? En noviembre del 71 se aprueba elaborar, el 73 se presenta la lista de la FIAF, el año 76 la FIP le dice a la Unión Postal Universal, le da recomendaciones para que los países dejen de emitir emisiones abusivas, porque ya en los 60, 70 era un aluvión de estas. En nuestro continente, el 77, incluso la Federación Interamericana da un reglamento, no sé si lo ven a la derecha, reglamento contra las emisiones nocivas, muy explícito en lo que no debería mostrarse en las colecciones y exposiciones, el 77. Es tanto así que hoy en día, aún en uno de los reglamentos existentes y válidos, ahí lo pongo, directriz para la evaluación de las participaciones temáticas, nos dicen qué cosas no debemos mostrar en nuestras colecciones. Emisiones de fantasía, gobiernos en el exilio, emisiones privadas, viñetas, bla, bla, bla. Al final cierro con FIAF, otros entre signos de interrogación, porque justamente esa fue una de las cosas que me animó más a hacer este libro. No hay mucha información moderna al respecto, ¿no? Es como que se descuidó bastante el tema. Y se ha descuidado tanto que al final golpea más. Uno llega feliz con las estampillas como las que hablábamos con Pancho, y luego los jurados de las exposiciones o los miembros más antiguos de los clubes te dicen, oye, esto no vale, ¿no? Porque uno no tuvo el alcance, algún material que te diga, esto no es filatelia finalmente. Por ejemplo, una cosa que sí me gustaría comentar es de que, como mencionaba Abraham hace un momento atrás, dentro del continente, en Sudamérica, hay emisiones de Bolivia, Paraguay, y me parece que inclusive Ecuador, si no me recuerdo. Ahora nos puede detallar de eso, Sí, después. de ciertas épocas de esos países. Así es, eso, como bien dice Pancho, son algunas de las cositas que he puesto en el libro, no justamente menciono Ecuador, Paraguay, los meses, años que tienen este tipo de emisiones. El libro tiene las listas antiguas, tiene listas más modernas de algunas otras personas y tiene un compilado final de una propuesta que yo he hecho a la FIAP y supongo que en algún momento llegará a la FIP, de tal cual deberían, entre comillas, prohibirse las emisiones, lugares, momentos, periodos, países, hoy en día. Por eso, al final, sí o sí, les dejo el enlace para todos. Pero, ¿qué dice la Federación ya estoy más de la mitad? No se aburran, no se aburran. ¿Qué dice la Federación hoy en día? Hay una comisión de la lucha contra los falsos y falsificaciones que opera relativamente seguido. El 2014, yo diría, fue uno de los años de más productividad. Ellos dividen estas emisiones prohibidas o nocivas, como las llamamos coloquialmente, en 3 tipos. Y esto sí es importante que lo sepan todos ustedes que son filatelistas. Un primer grupo donde están los falsos, falsificaciones, que son palabras distintas en filatelia, y las emisiones de fantasía, otra que son las emisiones abusivas y otra las ilegales. Ahorita voy a tratar de definir rápidamente eso. Sobre lo que ven ahí, no sé si ven hacia su derecha Chechenia. Chechenia es una república que es parte de la Federación Rusa y no tiene autonomía postal, ¿no? No tiene autonomía postal, por lo tanto, esa emisión de Chechenia no es legal, porque Chechenia usa estampillas rusas. A la izquierda ven Empire of Atlantium, tampoco existe ese lugar, por ende, también es una estampilla nociva, pero para tratar de que se entienda mejor estos 3 tipos que he puesto ahí, voy a seguir, ¿ya? Este primer gran grupo, falsificaciones, para que se entienda, una falsificación está hecha para defraudar a los servicios postales o a los coleccionistas. Perú emitió, voy a poner un ejemplo no real, Perú emitió una estampilla de una ballena el año 2000 y una falsificación, es emitida por Serposa acá en Perú, una falsificación sería si Pancho y yo en una impresora láser, una buena impresora, hacemos 100.000 de esas y las usamos para enviar nuestra correspondencia. Eso es una falsificación, es algo que Pancho y yo a título individual hemos hecho,
tratando de imitar lo mejor posible a la estampilla real que sacó Perú de ballena, para nosotros estafar filatelistas vendiéndoles a un precio no real, por supuesto, y por supuesto también intentar enviar cartas casi gratis. Los falsos, aunque no es lo mismo, es más bien cuando se refiere a estampillas que existen, una estampilla que realmente existe y que le han hecho algo, que ahorita explico qué puede ser, para que parezca una cosa muy rara. Eso es un falso. Yo cojo la misma estampilla de ballena que sacó Serpos el año 2000, no se olviden que es un ejemplo, que vale 10 soles. Y Pancho y yo, con nuestra impresora, super impresora moderna, borramos la parte que dice 10 soles y le ponemos 30 soles encima. Eso se llama sobrecarga. Eso sería un falso, porque no lo ha hecho el servicio postal. Esos dos tipos de estampillas no se deben coleccionar. Y si se coleccionan, uno debe saber que no valen filatélicamente hablando. Y el tercer subgrupo dentro de este gran grupo son las de fantasía. ¿Qué es una estampilla o una viñeta de fantasía, una emisión de fantasía? Son países o lugares que no existen. Simplemente no existen, ¿no? No, en ningún lugar de este planeta existe un lugar llamado Alderaan, por ejemplo, ¿no? O Imperio de Atlántida. Muchas veces, ojo, son lugares que no existen, pero en muchas ocasiones las emisiones que llamamos de fantasía en realidad son publicidad comercial o propaganda política. Hay, por ejemplo, unas estampillas que dicen Isla de Gilligan. Quizás los más jóvenes no saben que había una serie llamada La Isla de Gilligan. Mucha gente pensó que existía una isla llamada Gilligan, coleccionaba estas viñetas pensando que eran estampillas, pero en realidad son emisiones de fantasía. Hay grandes coleccionistas de este tipo de emisiones también, ¿no? Le dicen Cinderela, Cenicientas, pero no es filatelia. Miren, ahí hay algunas. Esta de la izquierda, que parece, uno la ve y dice, oh, qué interesantes, estampillas clásicas francesas, buenísimas. Pero ese bloque de 6 estampillas en realidad es una falsificación hecha por Sperati, un gran falsificador que incluso falsificó, valga la redundancia, estampillas de Perú. Por supuesto hay que ser expertos en el tema del país para poder diferenciarlas. Ese es un bloque que él lo hizo, él mismo lo hizo, lo vendió a un muy buen precio a pesar de ser una falsificación porque no sabían y su intención era ganar dinero. La del centro es una estampilla también conocida de Estados Unidos, ahí está sobrecargada, como ven ahí, una sobrecarga de 50 centavos, que es una sobrecarga también falsa, ¿no? En el de la izquierda es una falsificación, el del centro es un falso, y el de la derecha, lo de la derecha, es una estampilla de fantasía, o una emisión de fantasía. Se supone que es una isla llamada Iso, que supuestamente pertenece a Suecia, pero no existe ninguna isla que pertenezca a Suecia con ese nombre. Entonces, ese es el primer grupo, falsos, falsificaciones, emisiones de fantasía, y acá viene el grupo más controversial, que son las llamadas emisiones abusivas. ¿Por qué es controversial? ¿Qué? ¿Por qué es controversial? Porque son emisiones que sí son emitidas legalmente. O sea, son emitidas legalmente con la autorización de administraciones postales, han sido aprobadas por esas administraciones postales, pero no son vendidas por esas administraciones postales, sino por agencias o empresas comerciales privadas, que muy a menudo, sobre todo antaño, estaban ubicadas en otros países. Es decir, si uno busca un mapa o un libro de historia de Asia, de la península arábiga, se va a dar cuenta que en realidad Ajman, Sharjah, un Alquiwain existen y existían como pequeños emiratos independientes. Pero igual, ¿por qué sus estampillas están prohibidas? Porque son abusivas. Es decir, ellos autorizaron a que se vendan, pero nunca se vendieron en sus territorios. Nunca. Es decir, nunca pasaron, incluso sus diseños, nunca pasaron por las administraciones postales. Estas administraciones solo le daban la autorización a algunas impresoras, algunas empresas impresoras, algunos comerciantes, y con esa supuesta validez de la autorización, ellos hacían millones de estampillas que nunca iban al país y se iban pues a las manos de filatelistas nuevos, jóvenes, neófitos en algunos casos.
¿Cómo se define, cómo podemos saber que son abusivas? Porque la Federación Internacional de Filatelia acordó los puntos por los cuales eran abusivas, que yo ya mencioné algunos, y porque la Unión Postal Universal del 2008, miren, ya no es hace tanto, son 12 años, no tanto como el 76, da algunas recomendaciones a los países miembros sobre ética filatélica, que son recomendaciones que las estampillas o su emisión deben cumplir. En este caso, al no cumplirlas, se les dice abusivas. No, ahí pongo los clásicos ejemplos de Sharjah, Fujeira, Ahman, que digamos podríamos decir que son los más conocidos. Pero una cosa importante, ahorita les estoy mostrando estampillas de antaño, pero hoy en día también hay muchas estampillas que se podría decir que entran al grupo de abusivas. Pero a diferencia de estos países que sí están terminantemente prohibidos, e incluso si uno coge el catálogo Scott, no figuran. Si uno coge el catálogo Ibert, hay una indicación de que son abusivas, ¿no? Y bueno, el catálogo Michel sí en algunos casos las considera, pero podríamos decir que es relativamente controversial. Estas antiguas de los 60, 70 son explícitamente prohibidas. Las más modernas, al emitirse tantos millones de estampillas hoy en día, la Federación no ha hecho una nueva lista. Algunos dirían igual, ¿no? Que hay presión de comerciantes, pero ese es un tema que no viene al caso. Entonces, miren, tenemos hasta ahora los falsos, falsificaciones y fantasías, las abusivas, que insisto, en mi libro está la lista para poderlas identificar más rápidamente. Y para ya ir terminando y no aburrirlos, tenemos las ilegales. Las ilegales son esas estampillas impresas de forma fraudulenta por empresas particulares con el único propósito de venderlas, ¿no? Y las hacen pasar por estampillas reales. Miren, las abusivas están autorizadas a imprimirse, pero nunca se venden en el país. Las ilegales usan otra técnica. Lo que hacen es privados, imprimen estampillas con nombres de países que existen sin ni siquiera avisarle al país. Y también hay un grupo de estampillas que también son ilegales, que son de territorios o lugares que no tienen autonomía postal. Miren, ahí hay un ejemplo. Nagaland. ¿Nagaland existe? Sí existe. Es parte de la India. En los 70, un grupo de independentistas buscaba que Nagaland se separe de la India y lo que hicieron fue emitir sus propias estampillas. Estas estampillas, al ser Nagaland parte de la India, igual que lo que mencioné de Chechenia, no tienen autonomía postal, no tienen autorización, por lo tanto son ilegales. Vamos con otro ejemplo. Esto sí es un poquito más difícil de identificar. A la izquierda ustedes ven al Papa Juan Pablo II, a Teresa, la beatificación de Teresa de Calcuta, emitido por Ruanda, con francos africanos. Uno la ve, si alguien colecciona el tema religioso, probablemente la compre. Pero si uno entra a la página de la Unión Postal Universal, donde salen las listas de las emisiones aprobadas por cada país, se van a dar cuenta que esa hoja souvenir no está aprobada, no existe. La hicieron unos privados usufructando el nombre de Ruanda y la vendieron a miles de personas. La de abajo es Chechenia, que no tiene autonomía postal. La del centro es Guinea Ecuatorial, que esta es una emisión que tampoco sabía Guinea Ecuatorial jamás la aprobó, e igual se vendía por todo el mundo. Y la de la derecha es del país favorito de Pancho, Estafa. Estafa existe en realidad, por si acaso. Estafa es una pequeña isla rocosa ubicada en el litoral, cerca del litoral de Escocia, que es parte de Gran Bretaña, que no tiene habitantes, que solo son piedras, y también algún gracioso usa ese nombre o usaba ese nombre para emitir estampillas, que evidentemente son ilegales, es un lugar que existe sin autonomía postal, sin habitantes, entra a la categoría de ilegales. Y bueno, he tratado de ser rápido, yo sé que ha sido demasiado rápido probablemente para lo que habitualmente se expone en ese tipo de cosas, pero dado que es algo virtual, no queremos cansarlos, no queremos aburrirlos, queremos cumplir los tiempos. Yo lo que voy a hacer en este instante es pasarles al chat el enlace del libro para que ustedes puedan profundizar un poco más en el tema y por supuesto nos vamos a quedar acá un rato más por si tienen alguna pregunta. Yo les agradezco la atención. Voy a dejar de compartir la pantalla y les paso el enlace al chat.
Gracias. Bueno, muchas gracias por tu exposición, Abraham. Acá tenemos ya algunas preguntas, ¿no? Tenemos una pregunta de Leonardo Nicolás Mandamiento Villalba. Nos dice, aquellas estampillas, entre comillas, que se recortaban de los cómics, cuentan, solo he oído y visto ello, no he comprado. Parece de que nos quiere hablar algo sobre alguna especie de figura que tiene, digamos, el borde de una estampilla, ¿no? Es lo que yo entiendo. Si no, a ver, autorizo a Leonardo para que nos pueda comentar. Puedes abrir el micrófono, Leonardo, para terminar tu pregunta. Te escuchamos, Leonardo. Parece que ha Ah, abandonado. Ahí está. sí, a lo que me refería es que he oído de esas estampillas, ¿no? Que aparecían en los cómics y tenía la imagen tipo estampilla, ¿no? Y que he escuchado que esas estampillas se usaban en los correos también, aunque no he logrado ver ejemplo, o sea, con matasello, ¿no? Ya, listo, ya sé cuáles son. He visto algunas en Estados Unidos, me imagino que Sergio también. Tienen la forma de estampillas, tienen dientes, las desglosabas de algunas revistas, las podías poner en tu sobre, sí, pero no son postales. Era como adornar tu sobre, por ende entran a lo que podemos llamar emisiones de fantasía, porque han sido hechas con fines comerciales. Es decir, tú puedes coleccionarlas, claro que sí, yo también, pero tenemos que saber que no son estampillas realmente y que no tienen valor filatélico. Eso sería contigo, Leonardo. Muy ¿Tenemos bien. algo más, Rolo? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Hay ejemplos de Julio Vidaurre Ruiz? ¿Hay ejemplos de abusivas o ilegales de Perú? Ajá. Julio, formalmente hablando, no tenemos emisiones abusivas. Hay una hoja de los 60 o 70 de Machu Picchu que se vendió un par de días, 2 o 3 días, se vendieron pocas, pero está en el límite de lo abusivo. Está en el límite de lo abusivo, es decir, no llega a ser abusiva por un milagro para los que son muy creyentes y no hay ninguna emisión de Perú considerada abusiva. Emisiones ilegales tal cual, digamos, de alguna empresa que ha sacado miles de estampillas haciéndose pasar por Perú, no, hasta el momento no ha sido identificada ninguna. Pero hay una controversia acerca de lo que hace Perú los últimos 12 o 14 años, ¿no? Para algunas personas, manejándonos en los conceptos que yo he tratado de exponer hoy día rápidamente y algunos más, Perú ya estaría entrando a esto del abusivo, porque hay muy pocas estampillas, muchas se venden en el extranjero, pero para decir, sí, son abusivas, tendríamos que convocar un congreso, primero el ente encargado acá en Perú con los clubes para definirlo, elevar esa postura a la Federación Interamericana y que le eleve a la Federación Internacional. En ese momento podríamos decir, sí tenemos. Yo diría ahorita que formalmente no hay, pero hay una controversia que es un tema que hemos hablado bastante estos 3 últimos años, sobre todo entre los dos clubes que hay acá en Lima. Eso. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Joa Cox Coin. Nos indica, ¿hay estampillas ilegales o abusivas de Chile? En el caso de Chile, por lo menos de la investigación, alguien está cruzando su micro, no sé si eres tú, Rolo. No, ya lo En el caso de Chile, en el caso de Chile, por lo menos yo no he encontrado ni en las listas antiguas ni en las menciones actuales algo que sea ilegal o abusivo. Sí he encontrado controversia que justo hace un mes o menos estuvo hablando de una estampilla chilena no emitida, pero lo no emitido no llega a ser ilegal ni tampoco abusivo. En todo caso, lo no emitido, incluso para nosotros los filatelistas temáticos, tiene una condición medio especial, ¿no? Medio especial en el sentido que si le decimos no emitida es que en algún momento el país la aprobó, no la sacó por motivos que quién sabe, pero, pero no llega a ser ilegal en todo caso, ¿no? Y de Chile no tengo ninguna. Miren, en Sudamérica y Centroamérica, estampillas prohibidas tal cual en algunos años tenemos en Ecuador, en Paraguay y en Panamá.
y en Panamá. En esos 3 lugares en específico, entre Centroamérica y Sudamérica, tenemos estampillas prohibidas explícitamente por la Federación Interamericana y por la Federación Internacional. Los demás, no. Muy bien, parece que Joacox Coin nos comenta, tengo un par de estampillas que no son estampillas, nos dice. Bueno. Si por ahí les puede tomar una foto y nos la pone en pantalla, yo con mucho gusto le doy una ojeada. Sí, muy bien, vamos a... Hola, hola. a ver, Aquí estoy. ¿Tienes alguna pregunta, Joacox? A ver. No sé cómo sacarle foto y ponerla aquí en la pantalla, pero se las podría mostrar por A ver, por la cámara. Trata de mostrarla en la pantalla a ver si la podemos ver bien. A ver. O pones presentar Ojalá pantalla. que se pueda ver bien. Trata de ponerlo en la cámara. Cosa que todos vemos, de paso. Se ve. A ver, aléjale un poquito. Es de acá de Chile. Ajá. Ya, yo no la... Es una bandeleta. Es una bandeleta entre estampillas, no es una estampilla. ¿Y esta? Esta es de Portugal. No, de Estados Unidos. Sello antiplagio. La de Estados Unidos, ahí, hasta donde yo Es recuerdo, un timbre. es un No, disculpe, timbre. es un timbre antituberculoso de 1957. Correcto. Sí. Otra cosa que tengo son estampillas de diploma de la universidad de acá de mi región. Cinderelas. ¿Puedes mostrarla, por favor? Ahí está, se está mostrando. A ver. Ya, sí, son comerciales, no son filatélicas. No te voy a decir y nadie te va a decir acá que no las colecciones, pero no son estampillas propiamente dichas. Si tú quieres coleccionarlas, está muy bien, no está para nada mal, pero ya sabes que no son estampillas propiamente dichas. Sí. Un comentario. Déjame sugerirle algo. Hay coleccionismo de cinderelas que son conmemorativos a hechos históricos. No son filatélicas, como muy bien está explicando Abraham. Los de la universidad que han mostrado son del tipo de no estampillas que tienen algún valor documentario, histórico, y algunos coleccionistas, yo colecciono cinderelas, por ejemplo, que tienen relación con medicina, pero no cualquier figurita, sino alguna publicidad de un hospital o alguna razón, o los sellos antituberculosos, como has mostrado, que se venden en algunos correos, pero no para franquear cartas, sino para costear los gastos de beneficencia de las campañas contra tuberculosis organizadas por las asociaciones de enfermedades respiratorias. Eso México lo vende en el correo, es una de las pocas excepciones, y en el resto de países, en Estados Unidos, lo vende directamente la Asociación del Pulmón y lo envía a la casa. O sea, no es nada filatélico, nada postal, pero por tratarse de un papelito que documenta alguna actividad, lo coleccionan los coleccionistas de cinderelas, no es filatélico. Miren, muy aparte, no pierdan el enlace del libro que les he enviado para que lo descarguen aquellos y aquellas que no lo tienen. Les estoy enviando en este momento otro enlace. Yo sí recomiendo también que lo descarguen. No es el libro, esta es una presentación que hice hace un año, creo, o 2 años, donde se define un poquito más, no tanto lo que ha hablado del libro, sino se habla también de esto que está comentando Sergio, los timbres, las viñetas, otro tipo de estampillas, ¿no? Que va un poco más allá del libro, pero es bueno para que manejen todos los conceptos. Eso, mi estimado Rolo, ¿tenemos más preguntas? Sí, correcto. Tenemos, por ejemplo, una pregunta que indica Julia Marcel. Dice, ¿por qué no aprobaban las estampillas? Julia Marcel, que es la hija de mi novia, casualmente, y creo que el que ha escrito es su hermanito Carlos. Y bueno, yo tengo unas estampillas que nos dio Abraham. No se aprobaban, bueno, en muchos casos hay estampillas que se aprueban inicialmente, se aprueba el diseño, se aprueba su emisión, y por motivos muchas veces políticos o en otros casos económicos, se aprueba el diseño y no se imprime. ¿Por qué no se imprimen? En algunos casos, repito, vamos a suponer, ya un ejemplo que no existe, pero para que se entienda. Entró Sergio Recuenco de presidente por un día de Perú, al día siguiente un golpe de Estado se lo tumba, el diseño está aprobado, probablemente se hicieron unas pruebas de impresión,
pero como el nuevo gobierno no les cae bien Sergio, ya no se emite tal cual estampilla. Las 100.000 estampillas que iban a hacerse no se emitieron, no se imprimieron. Solo quedan esas 5 o 8 pruebas. Esa es una no emitida, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es un poco lo no aprobado, ¿no? Son muchas veces temas políticos o económicos, en algunos casos históricos. Creo que Sonia también tenía una pregunta, ¿no? Sí, hablaste de emisiones políticas. ¿Lo hacen los países o particulares? Una explicación Ajá, al respecto, miren. por favor. Sí, gracias Rolo, gracias Sonia. Lo que ocurre muchas veces es, se lleva lo político, se trata de llevar lo político a lo filatélico siempre. Sí, incluso Pancho tiene varios artículos al respecto, pero también se trata de llevar lo político desde lo no legal. Es decir, para no entrar a la controversia si uno está de acuerdo o no con la independencia de Chechenia, vamos al acto tal cual. El año 93-94 se da la primera guerra de Chechenia. Los rebeldes chechenos, que Chechenia es parte de la Federación Rusa, como parte del financiamiento para proseguir su lucha independentista, emiten estampillas, ¿no? Emiten estampillas y las venden, se le encargan a particulares, se le encargan a empresas privadas, y estas empresas privadas, por un acuerdo con los guerrilleros chechenos, las venden por todo el mundo, obviamente sin decir que no son legales, sin decir que son ilegales, ¿no? Las venden a todo el mundo como que fueran una verdadera emisión. Ese es un poco el efecto político hecho por estos particulares, y más que países es por lugares que no tienen autonomía postal. Repito, no quiero entrar en la controversia si uno está de acuerdo o no con la independencia de Chechenia, sino más o menos qué es lo que ocurre en muchos casos. Casos como Chechenia, en realidad hay cientos. En el libro tengo, si mal no recuerdo, de los que he documentado unos 200 lugares, o 180, no estoy seguro. Tengo estampillas de varios de ellos. Tal vez puedo comentar la de Sánchez Cerro de Perú, que sacó una Cinderela. Continuamos, Abraham. Sergio, creo que quería hacer un comentario. Yo les puedo comentar un poco de Sánchez Cerro, ¿no? Está en parte de la siguiente parte del artículo que tengo pendiente sobre la filatelia y la propaganda política. Pero en resumidas cuentas, Leguía era una persona muy egocéntrica y muchas emisiones postales de su oncenio salía su efigie. Cuando Sánchez Cerro le dio el golpe de Estado, una de las primeras cosas que hizo fue sacar una resolución ministerial, una ley, que prohibía que cualquier persona en vida, ¿no?, fuera representada en estampillas, y eso se ha mantenido por muchos años, ¿no? Y a los pocos meses o al año, el primero en romper la ley fue él, ¿no? Bueno, eso es en resumidas cuentas lo que pasó en ese periodo de la historia, ¿no? Muy bien, hay una pregunta de Luis Aquino que la quiero juntar con una pregunta de Daniel Vera, que son algo similar. Dice, ¿y las imperforadas en qué categoría están? ¿Por qué he visto que algunas se venden en eBay y aquí nunca, gracias? Y Daniel Vera indica, ¿y las estampillas sin dentar en el Perú se colecciona? Esas dos preguntas, por favor, Abraham. Ese es un tema que también estuvimos hablando mucho estos últimos años. Sergio, Pancho y yo pensábamos, con Coco también, de que vive en Bolivia actualmente, pensábamos que eran falsificaciones hechas acá en Perú, basadas en estampillas reales, a las cuales simplemente le quitaban los dientes. Estábamos casi seguros de eso, lo hablamos con Aldo Samamé, de la Asociación Filatélica Peruana. La idea, no sé si ellos llegaron a mandar una carta a las federaciones avisando de eso, era un poco la idea, no estoy seguro si se hizo o no, pero hace unos pocos meses nos dimos con la sorpresa de que en realidad no eran falsificaciones, eran realmente cosas emitidas con la aprobación de Serpos. Serpos había emitido esto como pruebas, no para que tengamos a la mano en las ventanillas filatélicas, sino supuestamente eran las pruebas de impresión sin dentar que habían sacado, autorizados por Serpos, las empresas que confeccionaban las estampillas. ¿Cómo llegó eso a Del Campe, a eBay o a algunos comerciantes X? Eso es algo que por lo menos nosotros no lo sabemos. En resumen, son legales y nunca las vimos en las ventanillas filatélicas porque no eran para venta, eran para pruebas
debieron quedarse en poder de Serpos, nuestra empresa postal, o del Museo Postal y Filatélico, ¿no? Debieron quedarse ahí, pero bueno, llegaron a otras manos y ese es un, digamos, un tema que va más allá de la exposición de hoy día. Bueno, Tito Ñopo pregunta, ¿qué diferencia hay entre timbre y estampilla? Si bien la palabra timbre en algunos países se usa también para definir lo que es una estampilla, por eso yo inicié poniendo que también se le dice timbres postales, en Francia, sobre todo en países francófonos, ¿ya? También existen los timbres propiamente dichos, como podríamos decir acá los peruanos, que sobre todo están... O sea, también existen los timbres postales y los timbres fiscales. Creo que ahí va la diferencia. Justo eso iba a comentar. En el segundo enlace que les envío, si alguno ya lo descargó, en la página 10, justamente pongo eso, ¿no? Que existen los timbres de impuesto, ¿no? Que son los relativos al pago de impuestos que se usaban en muchos países, incluido Perú, pero hay otros tipos de timbre, timbres de derecho, timbres de crédito. En ese segundo enlace he definido ahí, pero podríamos decir a grosso modo, existen la forma, el sinónimo de estampilla postal es timbre fiscal, timbre postal, perdón. Estampilla postal, timbre postal son sinónimos. Timbre postal se usa sobre todo en Francia, repito, y los países de habla francesa, y timbre fiscal es otra cosa, sobre todo usado para los impuestos. En ese segundo enlace, descárguenlo en la página 10, he definido un poquito mejor eso. Pero también tendremos que anotar que hay timbres fiscales que se usaron como postales y viceversa. Hay toda una cosa muy interesante y también hay una rama en las exposiciones que solo trata sobre sellos fiscales o timbres fiscales. Miren, justamente para complementar lo que dice Pancho, una cosa que no va a durar mucho, miren, acá está, ahí va, espero que se pueda ver rápidamente porque ya estamos casi sobre la hora. Ahí está, ¿no? Timbres fiscales, son timbres, ahí pongo los tipos de timbres. Y miren la parte roja, pongo valor postal ocasional, como dice Pancho, y por ende valor filatélico relativo, es decir, como le digo siempre cuando bromeo con los hijitos de mi novia, puede que sí, puede que no, no están ahí en el limbo. En muchos casos las aceptamos en exposiciones filatélicas e incluso hay una clase propiamente dicha de ellos. Así es. Bien, tenemos también, me parece que quiere nuestro amigo César compartir una estampilla. No sé si César tiene la posibilidad de presionar el link de presentación. Puedes hacerlo ahora, en este momento. Mostrar mi pantalla. ¿Es posible, César? Dale un clic a la pantalla del Meet y ahí te va a salir la opción, mostrar mi pantalla a tu derecha. En la parte inferior derecha. Mientras tanto, voy enviándoles otra vez los dos enlaces, por si se les perdió en el chat. El primero que voy a enviar es el libro, el segundo es una presentación que define un poco más, va más allá del libro. Mientras ¿Estás por ahí? tanto, si no le podemos decir a Sergio Recuenco, creo que también tenía una imagen para mostrarnos, una imagen interesante. No puedo ingresarla, pero te la pasé al WhatsApp, ahí desde donde estás, muestra cualquiera de las dos que he enviado. A ver, vamos a intentar hacerlo. Creo que nos están pidiendo. Mientras vas viendo eso, voy a intentar buscar la imagen que nos dicen de Machu Picchu, que algunos podrían considerar abusiva. A ver, Julia, en todo caso tú puedes presentar pantalla. Haces clic en el Meet, en la parte inferior derecha te va a decir mostrar mi pantalla. Creo que quiere mostrar en la cámara, más bien. Es Carlitos el que está ahí donde dice Julia. Ajá. Muestra, Carlos. Muy bien. ¿No? Nada, no se animan. ¿Cerramos? Bueno, voy a Lo que...
mostrarlo. Lo que quería con- Yo tengo la imagen de Machu Picchu por la pregunta que quieren hacer. Sí, sé que toda la batalla una ventana. Pero si lo habrán todo, ¿cómo? ¿Toda la pantalla o una ventana? Ah, sí las veo. A ver, no lo muevo. No, no lo muevas, no lo muevas. No, esas son válidas, Carlos, esas son válidas. Son buenas, son buenas, si no, no te las hubiera regalado. Oh, Son buenas, Carlitos, son buenas. tengo demasiadas acá Y esa es la idea. amontonadas. Vamos a hacer que Pancho y Sergio te regalen más, no te preocupes. Con mucho gusto. Tengo Gracias. para regalar. Acá las tengo coleccionadas. Por supuesto. Esperemos que nos podamos reunir pronto para poder intercambiar y regalarte más estampillas. A No, ver, voy yo a ya quisiera presentar poder reunirme con alguien ahí. una imagen que nos ha enviado Sergio Recuenco. Me gustaría que nos des tu opinión al respecto, Abraham. Ya A ver. voy a pasarle Aquí a está. César tu número para que te envíe, por favor, mientras vas presentando eso. Ajá, ahí está. Esa imagen nos ha enviado Sergio Recuenco. A ver, ¿nos puedes comentar algo de esa imagen? No la llego a ver bien. Espera, déjame agrandar un poco la mía. Yo agrando y la voy pasando de repente para que puedas tener un poquito más de... A ver, vamos a... Ahí la puedes ver mejor. Ajá, a ver, Sierra Leona, ajá. Miren, Sierra Leona, que en África, como ven ahí, uno lo ve y dice qué bonitas estampillas, qué lindas, qué hermosas, distintas formas, figuras, bla, bla. Es más, si uno va a un catálogo Scott y el Iber, estoy seguro que esta emisión está, por ende, Sí está. es válida, está aprobada por Sierra Leona. En este caso, bueno, teóricamente la carta es registrada, bla, 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 pero esta emisión, si mal no recuerdo, entra a las abusivas, y por ende en este momento, como no tenemos una lista final aprobada, podríamos decir que es no recomendada hasta el momento, ¿no? Es decir, es preferible, si quieres colecciónenlas, pero si vas a exponer, es mejor no usarla. Eso. Pancho, ibas a Bien, mostrarle. tengo Entonces, otra imagen más, no sé sí, si me permite. voy a mostrar las estampillas que están hablando sobre Machu Picchu. A ver, tenemos esta imagen de acá, no sé si la puedes ver. A ver, antes de que. Ajá, miren, justamente, eso que está mostrando, me parece que ese es de Sergio, es una de las emisiones que yo mencionaba: Ecuador, Bolivia, Panamá, Paraguay, Bolivia y Panamá, Ecuador, a ver, Panamá, Ecuador, Bolivia también tiene, Paraguay. y Paraguay son los países que tienen emisiones prohibidas. Y esa es una de las prohibidas que tiene Panamá, justamente. Gracias. Sergio, son tuyas, ¿no? Me las tienes que regalar. Sí, es una serie de 12 bloques. Muy interesante. Se la compré a Marilu. A ver, vamos a ver, parece que al WhatsApp están llegando unas fotos más. A ver, denme Sí, un Rolo, minuto, por favor. César te iba a pasar así. Acá tengo las César. fotos de César. A ver, vamos a ver. Disculpen. Tenemos esta persona. Las fotos de César, Ahí estoy presentando yo Por favor, la de Machu Picchu. las- Disculpen. A ver, después de esto que venga Pancho con Machu Picchu, han pedido un par de personas. A ver, podemos ver esto. A ver. Mira, esa de Bután, si mal no recuerdo, esa de ahí Scout es ilegal. ¿Ya? Cuestión de que la volvamos a buscar, no ahorita, darnos un tiempo, quizás César después. Me parece que es una emisión ilegal esa de Bután. O sea, parece real, parece que es Bután. Uno dice, bacán, pero me parece que Bután reportó esa como ilegal. O sea, que ellos no la habían autorizado. Y ahí está, Pancho, todo tuyo. Ok, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, se ve. Ok. Esta es la hoja souvenir que emitió Perú en 1961 por el descubrimiento de Machu Picchu. Y como bien apunta Abraham, solo fue vendida un solo día, en un horario muy limitado a los filatelistas, y se usó solo ese día. Y la idea era recaudar fondos para la celebración del cincuentenario del descubrimiento de Machu Picchu, ¿no? Hay pocos ejemplares que uno puede encontrar circulados, inclusive hay un par que he visto yo que están certificados, ¿no? A distintos países. Pero, como bien dice Abraham, esa hoja sigue siendo totalmente válida y de hecho yo en mi exposición
exposición de Machu Picchu, lo he utilizado varias veces en diversas competencias internacionales. Si recuerdo bien, se usó apenas el turno de la mañana, 3 horas, y después del cual no se pudo usar más. Así es. Algunos lograron enviar sobres y yo conseguí un sobre usado con matasello de llegada en Estados Unidos, son muy raros, pero todavía tiene ese estigma, pues, de que no se usó realmente en el correo, ¿no? A pesar que circuló. Yo les quería mostrar una que es muy común, con la que se pueden topar cualquier filatelista. A ver, voy a mostrar mi pantalla. A ver, denme un minuto, por favor. La acabo de buscar en internet, la encontré por acá, y me gustaría que me saques de esta duda. Yo hago tu micrófono. Me gustaría que me saques de esta duda, mi estimado amigo Abraham. Te voy a mostrar esta estampilla. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? Sí. ¿Cómo consideramos a esta? Porque ya perdiste. Es muy popular en internet, ¿no? Claro, la vendieron en costal. 2007, 2006, ¿no? Esa estampilla es legal, es válida en exposiciones. ¿Por qué? Porque Rolo, hay unos micros que hay que cerrar, por favor. A ver, vamos a ver, deme un minuto, por favor. Yo voy viendo eso. Hay un micro, parece de que no nos deja ver de manera adecuada, ¿no? A ver. Disculpen, una pregunta. Sí, pero espere su turno, por favor. Le doy deme unos minutos para poder, ¿qué se llama? Ok. Sí, a ver, sigamos entonces con lo que estábamos viendo. Ya, rápidamente con esa estampilla. Esa que has mostrado, Rolo, es una estampilla que Perú emitió. Es legal, figura en todos los catálogos, pero ahí también hay algo raro. La cantidad emitida, según lo reportado por Serpos, es una. No recuerdo el número, creo que 20.000 o 30.000. 100.000. Ya, 100.000, y en el mercado, sin duda alguna, hay medio millón dando vueltas. Bueno, hay miles a la venta en paquetes por precios realmente minúsculos, ¿no? Mucho menos que su valor facial. Así es. Sí, bueno, ya la perdí. La tenía por acá, pero bueno, creo que está claro, ¿no? Esa de Europa es muy popular actualmente en cualquier búsqueda que uno haga a través de eBay, por ejemplo, ¿no? Ya, yo quiero responder una antes de que se nos pase, María del Milagro Santiago. La que tú envías de Lesoto es válida. Miren, como ya vamos a cerrar, algunos tips vamos a dar, ¿no? Si figura en el Scott y el Ibert, si ustedes tienen acceso a catálogos como el Scott y el Ibert, van a poder ver, normalmente los clubes tenemos siempre, van a poder ver la estampilla. Si está en el catálogo, si no hay ninguna indicación al respecto, es una estampilla válida, ¿ya? Si ustedes no tienen acceso a un catálogo internacional, lo que pueden hacer es agarrar un atlas de geografía. Hoy en día, si no tienes en casa, con esto del internet que no teníamos algunos cuando éramos niños, si el lugar existe, lo más probable es que la estampilla sea válida. Si además de verificar el lugar, ves que la moneda, o sea, en todas las estampillas hay un valor facial, un valor monetario. Si la moneda coincide con lo que tu enciclopedia dice que se maneja esa moneda en ese país, el país existe, la moneda existe, lo más probable es que sea válida, ¿ya? Esto para aquellos que no tienen acceso, digamos, a catálogos o a un club o a alguna persona para preguntar. Inicialmente esa de Lesoto, tengo el 95% o 99% de seguridad que es válida, por si acaso. Pero eso de usar un poco el Google, el Internet para validar, entre comillas, nuestras estampillas, es útil hoy en día. Si tú ves una estampilla de Perú que dice 50 francos, es obvio que no es real. Si ves una estampilla de Estados Unidos que dice 50 soles, es no real. Si hay una estampilla que dice Antártida, como que la Antártida la ha emitido, sabes que no es real. Hay algunas formas de que podemos ver. E igual aprovechen que están ahorita conectadas, descarguen mi libro. Ahí hay una lista bastante amplia, varias listas en realidad. Ahí la última es la que yo he hecho, que yo diría que es la más actual. Eso. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Creo que no. Vamos, a ver, ¿alguien que quiera abrir su audio y compartir algo más? Me parece que
Yo tengo una duda. Pero no, más que nada es preguntarle si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp sobre la filatelia. En Facebook tenemos una página de clase temática donde seguro has visto el enlace, ¿Sí? y tenemos un Messenger en Facebook. Ya. ¿Estás en nuestra página de clase temática? ¿Cómo? Creo que es buena idea pasarle el enlace a Abraham para que se junten en el grupo clase temática de Facebook, y ahí tenemos también un Messenger donde te agregamos y puedes hacer consultas. Y en la página de Facebook también puedes poner una foto de tu estampilla y hacer tus preguntas. Sí, ahí justamente como comenta Sergio, que es nuestro presidente, acabo de enviarles el enlace del grupo de Facebook que tenemos. Pancho también lo ha enviado. Omar Carrillo es Pancho, para quienes no saben. Es un grupo abierto. Únanse, participen, dejen sus preguntas. Siempre hay alguno de nosotros para contestar. Ya si en algún momento estén en Perú o no quieren hacerse socios, también lo conversamos por ahí. Sí, Carlitos, también todos pueden entrar. Ahí también veo que ha preguntado. Eso, señores. Sí, bueno, finalmente Pedro Reyes, la última pregunta ya sería esta, nos indica, ¿estas estampillas recortadas valen? Estimo que se refiere a algunas de que pueden tener cortados parcialmente los dientes, tal vez, no sé. Creo que se refería a las de Machu Picchu. No estoy seguro. No explicado. No, me parece que se refiere sí, las de Machu Picchu, a los enteros postales que están cortados. Indica las de Machu Picchu, exactamente. Ah, sí, son válidos, son válidos. Justo Pancho ya lo aclaró más aún. Perfecto, bueno, creo que ahí cerramos. Entonces, sí, a ver, le doy la palabra para que se despidan a Abraham y a Omar, y finalmente yo daré las palabras de finales. Sí, bueno, de mi parte, gracias por la atención, gracias por conectarse. Sabemos que el mundo no está pasando un buen momento, pero de este modo podemos seguir todos conversando de un tema que a todos y a todas nos interesa. De verdad, gracias por conectarse y vamos a seguir con esto hasta la próxima. Igualmente yo quiero darle las gracias por estar con nosotros casi un poco más de una hora. Y por favor sugieran los temas que vamos a tratar abiertamente, que sea de su interés, para la siguiente semana organizar nuestra siguiente charla virtual. Para aquellos que se interesen un poco más en convertirse en socios del club, pues no dejen de contactarnos, pueden contactar a Abraham, a mí, a Sergio, a Rolando, o a cualquiera del grupo pueden hacer su contacto a través del grupo de Facebook, y gustoso lo podemos ayudar, y siendo socios del círculo, obviamente hay más ventajas. Y no salgan de casa. Quédate en casa, quédate en casa. Solo agregar que de todos los países son bienvenidos. Tenemos en el grupo de España, de Latinoamérica y algunos en inglés, de Estados Unidos. Con mucho gusto el internet nos da la oportunidad de estar unidos de donde estemos. Así que de Chile eres bienvenido. Listo. Bueno, muchas gracias por su audiencia el día de hoy. Vamos a estar justamente a través de esta página de Facebook informando sobre nuestras próximas presentaciones. Vamos a tratar de que cada vez sea algo un poco más divertido, un poco menos rígido, y se van a presentar diversos temas que van desde lo que es filatelia temática hasta historia postal, por ejemplo. En algún momento vamos a hablar específicamente de Perú o de alguna región particular de Perú. Los esperamos hasta una próxima oportunidad. Gracias.